Nacional de Antropología, el Grupo Multidisciplinario de Estudios sobre Guerrero y las regiones vecinas, así como el Centro INA Guerrero, les damos la más cordial bienvenida esta tarde de cátedra en esta institución. Está con nosotros la delegada federal del INA, la licenciada Blanca Jiménez Padilla. Está también el maestro Samuel Villela Flores y la maestra Elizabeth Jiménez García, los ponentes del día de hoy. Nos vamos a permitir leer un currículum breve de los maestros, de los ponentes, de los especialistas, porque ustedes saben que el trabajo es numeroso e incontable el que han hecho, pero hicimos el resumen más breve que pudimos, porque es interesante mencionar la labor de ellos, y le dejo los micrófonos a la directora general del INA. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una tarde más de cátedra, una cátedra especial porque, como ustedes saben, solamente tenemos una sesión al mes, y en este caso, bueno, pues en el mes de septiembre se tuvo la oportunidad de que se realizaran 2 sesiones de la Cátedra Nacional Norteamericana. A nombre del Centro INA Guerrero, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Coordinación Nacional de Antropología, les agradecemos a los ponentes de la tarde de hoy, ampliamente conocidos por todos nosotros, que es la maestra Elizabeth Jiménez García, investigadora del Centro INA Guerrero, arqueóloga, una gran estudiosa de los códices de Guerrero, y del maestro Samuel Villela Flores, investigador de la DEAS del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No voy a leer todo su currículum completo porque está muy largo, pero solamente, si les parece, menciono lo más importante. Bueno, Elizabeth tiene la licenciatura en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó la maestría en Estudios Mesoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras. Es alumna regular en el doctorado en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, y como autora y coautora de artículos, capítulos y libros de divulgación y de investigación. Mencionaremos los siguientes. En coautoría con Robert H. Cobian y Alba Guadalupe Mastache, Tula, del Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica. No voy a leer todo, nada más voy a leer los títulos, si están de acuerdo, para que no nos tardemos tanto. Tiene otro libro que es Iconografía de Tula, el caso de la escultura, de la colección científica del INA, y tiene varios capítulos de libros, entre algunos que voy a mencionar: Zonas arqueológicas del Atlas del Estado de Guerrero, la arqueología de Tlapa, origen y memoria histórica, de la Universidad Autónoma de Guerrero, vestigios arqueológicos, historia de Chilpancingo, Asociación de Historiadores de Guerrero, en coautoría con Guadalupe Martínez Don Juan y Aarón Arboleda Castro, Arqueología, Historia General de Guerrero. Artículos: el Códice Azoyú II en Arqueología Mexicana, el Códice Azoyú I, Arqueología Mexicana, en coautoría con Samuel Villela, Paquetes Sagrados en Guerrero, ayer y hoy, y situación política y económica de los principales pueblos de la montaña de Guerrero en el siglo XVI, Oxtotitlán, itinerarios antropológicos. Bueno, del maestro Samuel Villela, es maestro en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, autor de 8 libros, entre los que se encuentran Tópicos de Antropología Económica, Los Almerón, un siglo de fotografía en Guerrero, Códices de Guerrero, Sara Castejón, fotógrafa de la Revolución, Fiestas Patrias en el norte de Guerrero, compilador del Atlas Etnográfico de Guerrero en proceso de edición, coordinador del proyecto Guerrero dentro del proyecto nacional Etnografía de las regiones indígenas en el nuevo milenio, autor de más de 100 artículos en revistas especializadas y de divulgación con temas como la antropología visual, historia de la fotografía en Guerrero y México, etnografía y arqueología en el Mixteca Tlapameca y el norte de Guerrero, fotografía de la Revolución en Guerrero y en México, y curador de muchísimas exposiciones, algunas de ellas las
las hemos visto nosotros aquí en el Museo Regional. Bueno, pues sobre todo quisiera, antes de seguir adelante, mencionar que en la parte de atrás tenemos la pieza del mes, que no sé ahora si quién va a dar la explicación, pero que se me está, porque por favor, que se me está yendo ahorita, yo ya iba a darle entrada a nuestros ponentes, pero nuevamente te paso el micrófono, agradeciéndole sobre todo a los compañeros del Centro INA Guerrero, que mes a mes y que cada vez que tenemos la acción de la cátedra, de manera muy entusiasta, créanme de veras, montan la vitrina para que todos los que vienen y nos visitan en la sesión de la cátedra puedan conocer de las últimas investigaciones, de los hallazgos que también luego tenemos, de las muchas investigaciones y de las visitas y de la atención a las denuncias, o sea, del trabajo tan entusiasta que realiza todo el personal, los arqueólogos, los restauradores del antropólogo físico, bueno, todo el mundo participa en esto. Y bueno, pues como siempre, agradeciéndoles de veras a todos los compañeros del Centro INA todo el trabajo que hacen día con día y sobre todo el entusiasmo que ustedes le ponen a esto para atender sobre todo el quehacer que tiene el Instituto Nacional de Antropología en el Estado y que pues lo hacen con mucho compromiso. Pues Jorge, gracias y adelante. Gracias, felicidades. Bueno, esta es una breve reseña de lo de Cueva de los Guaraches, de los hallazgos que se encontraron en este lugar. La primera diapositiva, por favor. Bueno, ¿dónde estamos? La Cueva de los Guaraches está en la zona de la presión del Balsas, en la zona montañosa, dentro de la parte más meridional del municipio de Cúcula, cerca del pueblo que se llama Azcala. Este es el cerro del Rincón o cerro de la Cueva de los Guaraches. En la ladera sur, en la parte más alta, cercana a la cima, se encuentra la cueva. Siguiente, por favor. Bueno, en la zona de Azcala ya se han encontrado, ya había noticias de elementos de fibras vegetales o materiales arqueológicos orgánicos. En 1975, Ingvar Weitlener Johnson le traen unos materiales de saqueo de la región de Azcala, pero se encontraban chaleco miniatura. Un chicóligo es el chaleco que están por donde meten los brazos, está hecho de fibras vegetales. Siguiente, por favor. Bueno, la Cueva de los Guaraches no es propiamente hecho una cueva, es una grieta de 3 metros de ancho por 9 de alto, de material la matriz de la roca es un material calizo muy deleznable, lo cual le pone en riesgo la integridad de la cueva. De hecho, si ven, está apuntalada con madera. ¿Esto por qué? La gente se mete a la cueva a sacar guano para los sembradíos de sandía y de otros cultivos para fertilizar el suelo. Es guano de murciélago. Entre lo que rebusca la gente del guano y las piedras salen materiales arqueológicos. La cueva se le conoce como Cueva de los Guaraches por la siguiente situación. Bueno, ahorita les digo, ¿no? Porque es en Cueva de los Guaraches. A 8 metros dentro de la cueva se encuentra un grabado de rasgos muy esquemáticos. Es una figura antropomorfa asociada a algunos elementos lineales que aparecen en escaleras. Parece que está sobre una estructura o algo así. Desafortunadamente, en 2013 se hizo una inspección porque había un rumor de que se había saqueado la cueva y se había desaparecido el petrograbado, y evidentemente con muchas cosas que pasan en Guerrero, sí se lo llevaron. Siguiente, por favor. Bueno, la Cueva de los Guaraches, muchos de los pobladores a la hora de buscar el guano y rebuscar en las piedras se encuentran guarachitos miniatura de origen prehispánico. Por medio de una donación que le llegó al Centro INA Guerrero, llegó un pequeño fardo sacado entre las grietas de la cueva. Cuando se empezó a limpiar y a retirar los elementos de este pequeño bulto, se fueron encontrando 5 guaraches de fibras vegetales de origen prehispánico. Están manufacturados en una planta que se le conoce como palma de capulín y unidos con tejido de agave, de fibra de agave. Una muñeca, esto que ven aquí es una muñeca hecha de trapo, con esto parece que es un huipil lo que trae, también prehispánica.
Siguiente, por favor. Algunas figurillas de estilo mezcala. La figurilla de acá representa un bulto mortuorio. La posición con la que tiene la perforación indica que son, bueno, si la pueden ver en la exhibición, está boca arriba, simulando el entierro de los muertos, ¿no? Cuando la tierra devora el cuerpo del muerto. Otra figurilla antropomorfa y algunas figurillas de... gracias. Una figurilla antropomorfa de piedra verde. Esta es la figura que les digo que parece bulto mortuorio. Una cuenta también en piedra verde, una concha marina, también un elemento importante en las ofrendas de las cuevas, ya que la concha está asociada a los elementos asociados a la fertilidad, ¿no? Y al inframundo. Recordemos que las cuevas y el inframundo son espacios húmedos, espacios que también evocan la fertilidad. Una jícara de Sirián con algunos restos de olote, con esta misma cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, muy brevemente, la cueva parece que esta ofrenda estaba asociada a una suerte de rito funerario por los materiales encontrados dentro de la cueva. Bueno, muchas gracias. Gracias, arqueólogo. También les informamos que esta cátedra se está transmitiendo en vivo vía internet por mixlr.com/MMI-C25. En este momento se están observando las imágenes, así como las palabras que se vertirán en este momento y las que estamos hablando. Quiero hacer una corrección, por favor. Yo dije directora general del INA, es la directora y delegada federal del Centro INA Guerrero, por favor. Bueno, ese es un deseo enorme que tenemos, ¿verdad? Bueno, le cedemos los micrófonos a la maestra Elizabeth Jiménez o al maestro Samuel Villela, quien inicia esta exposición. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta charla y bueno, voy a hacer una breve introducción para explicarles cómo fue que surgió este tema de investigación. Después la compañera Elizabeth va a hablar sobre la parte arqueológica. Después yo voy a retomar la parte etnográfica. Quiero señalar que uno de los méritos de esta investigación, y no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero sí creo que es importante mencionar que aquí ha habido una investigación interdisciplinaria, ¿sí? Hemos tomado un conocimiento arqueológico, ¿sí? Y lo hemos vinculado con el presente etnográfico. Yo creo que esa es una labor que se debe hacer con muchos conocimientos, porque muchas veces nos quedamos con esta idea de que lo arqueológico es del pasado y ahí se quedó y no tiene una proyección, no tiene una vigencia hacia el futuro. Y yo creo que en esta medida hemos logrado una vinculación interesante en términos de proyectar esas tradiciones culturales que emanan del pasado y cómo siguen vivas en el presente etnográfico de los pueblos indígenas de Guerrero. Bueno, aquí les voy a enseñar, empezamos con esta imagen de la petición de lluvias en Petlacala, ¿sí? Petlacala es un pueblo indígena, un pueblo náhuatl del municipio de Tlapa. Yo a partir de las fines de la década de los 80 empecé a visitar varias veces este lugar, vi varias veces la petición de lluvias y no me había percatado de esto. Esto es en la cima de un cerro, ¿sí? El 25 de abril, pero yo he visto que ponían este canastito y en una ocasión pregunté, bueno, empezamos a ver cómo es el ritual de la petición de lluvias, que si suben, que si rezan, que si presentan ofrendas, en fin, hay toda una serie de actos rituales que nos preocupamos de analizar, de describir, pero, lo repito, no me había percatado yo de la significación de este canastito. Lo más que llegué a preguntar era, bueno, ¿qué hay ahí? Me dijeron, no, pues este es una copia
de un lienzo, de un códice territorial de la comunidad que el original se quemó porque las ofrendas que le ponían en el altar de la comisaría, la casa del comisario, entonces los restos de ese documento, como es un documento sagrado, estaban aquí. Eso es a lo más que había llegado yo en cuanto a la investigación. La que sigue, por favor. ¿Lo pongo yo? Bueno, sí, bueno, posteriormente también me di cuenta de que estas señoras, hay unas señoras que se encargan de cuidar estos objetos, porque son objetos sagrados, el canastito, ¿sí? Se les llama ayaucicame, que quiere decir ayudantes, ¿sí? Son las ayudantes del oficiante, del tlamaque, que es el que reza, tlamaque quiere decir el sabio, son los que hacen los rezos y dirigen los actos rituales en las peticiones de lluvia. Entonces, bueno, en una ocasión también ya después le pedí que me permitiera ver los restos del códice, porque en aquel entonces estábamos interesados en los códices, de lo cual salió el libro de códices, y me di cuenta de que estaba una figurita que ellos decían que era María Nicolasa, ¿sí? Que es la fundadora mítica, junto con Carlos V. Ellos creen que en el pasado Carlos V y María Nicolasa fundaron ese pueblo. Y bueno, aquí había una representación de María Nicolasa. Pero bueno, hasta ahí llegó mi investigación. Entonces, después vamos a retomar este asunto más adelante. Entonces doy la palabra, bueno, entonces para comentarles cómo fue que se inició el interés por este tema. Le doy la palabra a la compañera Elizabeth. Bueno, algunas partes las iré leyendo para tratar de ser más, más precisa, y también iré explicando las diapositivas. Los paquetes o bultos sagrados fueron de gran importancia para los pueblos de México y aún en la actualidad son objeto de veneración. Su nombre en náhuatl era Tlaquimiloli o cosa envuelta, y eran reliquias divinas que se encontraban envueltas en mantas de algodón, en pieles suaves o en algunos textiles. Distintas clases de objetos podían encontrarse dentro: tejidos, varas, piedras verdes, cenizas, pedernal, espejos, entre otros. Todo el bulto o paquete sagrado recibía un culto, se le quemaba copal y se les ofrecían flores y sangre de sacrificio. Estos objetos sagrados eran receptáculos de fuerzas divinas que se ligaban con distintos dioses. Los mexicas los llamaban Tlaquimiloli, los mayas Pisomcac al Choc o Choc y los mixtecos Nani. Podían contener los símbolos de una deidad tutelar, también la memoria histórica de un pueblo, y se asociaba a cultos agrícolas. En tiempos tempranos, los primeros españoles describen los bultos sagrados de deidades vinculadas al ciclo agrícola, como Tlaloc, Chicomecoatl, Cinteotl, Chalchiutlicue, y su función era propiciar la llegada de las lluvias y la prosperidad de las milpas. Yolot González, un especialista en religión mesoamericana, nos dice que el bulto sagrado fue un objeto muy importante en Mesoamérica, ya que en él estaban depositados ciertos objetos como las reliquias de algún personaje deificado, fragmentos de indumentaria, fragmentos de armas, espinas de sacrificio, etc. Se guardaban con sumo cuidado y respeto y se adoraban como si fueran la misma deidad. Varios códices muestran estos bultos guardados en los templos. Aquí en este caso vemos estos ancianos, aquí está un anciano, aquí está el otro anciano, y están haciendo los bultos sagrados. Si se fijan, con sus manos están agarrando los mecates con los que están haciendo los bultos. ¿Sí? Aquí hay otro bulto, tiene una máscara del dios Tlaloc encima, quiere decir que es un bulto relacionado con esa deidad. Entonces, son importantes estos, ¿no? Este es un códice mixteco.
Aquí tenemos otro ejemplo de objetos sagrados. Aquí es esto que ven blanco con rojo, es un pedernal, es un bulto, y dentro está el objeto que pintan encima, y está dentro del templo. La parte de abajo sería la pirámide, como le decimos nosotros, y arriba está el templo, es lo que se destruye en una zona arqueológica, y está dentro. Aquí hay otro bulto sagrado. ¿La que sigue? Aquí también tenemos bultos sagrados dentro de los templos. ¿Sí? Bueno, en una versión del mito de la creación del sol, se dice que los Tlaquimiloli tuvieron su origen cuando el sol, para poder moverse, pidió el sacrificio de todos los dioses. Los devotos envolvieron las mantas de todos los dioses en un palo y le pusieron por corazón piedrecitas verdes o la piel de serpientes o jaguares. Fray Andrés de Olmos en el siglo XVI escribió: veneraban a estos bultos sagrados más que a sus estatuas de piedra o de madera. El mismo conquistador español Bernal Díaz del Castillo narró que cuando llegaron al pueblo de Cozumel con todos los soldados, dijo: no hallamos indios ningunos, que se habían ido huyendo. Mandó que luego fuésemos a otro pueblo que estaba de allí 1 legua, y también se amontonaron, y huyeron los naturales, o sea, los indígenas, y no pudieron llevar su hacienda, o sea, sus pertenencias, y dejaron gallinas y otras cosas. De las gallinas mandó Pedro de Alvarado que tomasen hasta 40. También en una casa de oratoria de ídolos tenían unos paramentos de mantas viejas, y dice, y unas arquillas donde estaban unas como diademas e ídolos y cuentas y pinjantillos de oro bajo, o sea, pendientes. También ahí se tomaron 2 indios y 1 india, y volvimos al pueblo donde desembarcamos. Antes de la llegada de los españoles, muchos pueblos conservaban 1 o varios bultos o paquetes sagrados. Como ejemplo podemos ver algunos pueblos de la Mixteca. ¿La que sigue? Bueno, aquí se me pasó comentarles que en el lienzo de Boturini, estos personajes llevan también sus bultos sagrados cargando. ¿Sí? Como son parte de sus dioses primigenios, de las migraciones. Ahora sí, la que sigue. Aquí es un cuadro que elaboró Manuel Germán, es sobre códices mixtecos, y entonces aquí nos da una lista de pueblos de Oaxaca, y después nos dice nos dice lo que contienen los bultos y a qué deidades están vinculadas. Varios bultos están relacionados con Tlaloc, o sea, con la petición de lluvia, las cuestiones de fertilidad, pero había distintos dioses, ¿no? O sea, un bulto podía tener un dios en particular, pero hemos encontrado que muchos se asocian con dioses de la lluvia. La que sigue. Los actuales rituales de petición de lluvia en Petlacala, como lo mencionaba Samuel, muestran la continuidad de una ancestral religiosidad que se refiere al culto a las deidades agrícolas y del maíz. En esos ritos se invoca a los antiguos dioses con nuevos significados para propiciar y asegurar las cosechas y también la propia supervivencia. En Petlacala, el bulto sagrado es un pequeño canasto donde se encuentran los restos del antiguo lienzo, como ya nos explicó. Son del periodo colonial, sufrió quemaduras por su cercanía con una ofrenda. Y también se encuentra una figurilla esculpida en piedra conocida como María Nicolasa Jacinta, y se representa como la fundadora mítica de la población de Petlacala. Junto con la figurilla hay otras piedras pequeñas sin labrar, unas muy pequeñas, otras representan un chile, una calabaza, un elote y demás. Y todas ellas sirven para pedir que se dé la cosecha.
Y también hay un cuaderno donde el mayordomo lleva las cuentas de la cofradía, porque prestan dinero y lo que reciben pues lo vuelven a guardar ahí. Pues se ve a María Nicolasa, pero siempre está envuelta, encerrada, porque no está tapada, no puede estar a la vista de la gente, ¿no? ¿En la que sigue? Bueno, quisiera hacer aquí una observación. Miren, como les comentaba hace rato, ya había llegado a esta certeza del paquete sagrado, bueno, perdón, del canastito que tenía objetos, pero no sabía yo qué era. Posteriormente conocimos en Coachimalco a este personaje que lo vamos a ver después, que es el Tlamáquet de ese pueblo, y que me mostró unos paquetitos, ¿sí? Unos bultitos, y yo le pregunté, oiga, ¿qué hay ahí? Entonces me empezó a contar, no, pues hay están unas mazorcas, están unas monedas, están unos idolitos. Entonces, ¿y cómo se llama ese paquete? Bueno, se llama Teotl. Teotl viene de Dios, quiere decir algo relacionado con Dios. Fue ahí cuando me di cuenta de que había, pues, que estábamos encontrando algo que era desconocido en la etnografía de los pueblos indígenas de Guerrero, y me di cuenta que se estaba refiriendo a una tradición que venía desde la época prehispánica. Entonces pues ya caí en la cuenta de que se trataba de los paquetes sagrados. Fue entonces que, retomando las investigaciones que también había hecho en Tetlacala la compañera Elizabeth Jiménez, aunque más enfocada ella hacia la cosa arqueológica, por lo que vamos a ver después, entonces fue que le propuse que hiciéramos una investigación sobre estos paquetes sagrados. Entonces ella, como arqueóloga, se encargó de retomar los orígenes de estos paquetes. Tenemos pocas referencias para Guerrero, pero entonces ella empezó a indagar todo lo que tuviera que ver con paquetes sagrados para saber de dónde provenía esta tradición. Y después la vinculamos con las actuales tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas de Guerrero, y por eso es que ella está ahorita retomando esto. Bueno, pues resulta que la figurilla tiene características de lo que llamamos en arqueología estilo mezcala, y por eso me voy a enfocar a ese asunto. ¿La que sí? Las figurillas mezcala formaron parte de la tradición lapidaria prehispánica en todo lo que hoy es el estado de Guerrero. Piezas de este estilo se encontraron en un número muy significativo en el Templo Mayor de México Tenochtitlan, donde se recuperaron más de 100 ofrendas ricas en objetos relacionados con la fertilidad, compuestas por figuras humanas, caracoles marinos, numerosas piezas de piedra, barro y concha. Las ofrendas se encontraron enterradas bajo sus pisos y plataformas, al interior de sus escalinatas y de los dos templos que conforman lo que conocemos como Templo Mayor, que es la imagen que ustedes están viendo. De todas ellas nos interesa mencionar 3, que fueron colocadas en urnas o cajas cuadradas de piedra con tapa, talladas en basalto o tezontle, y estaban vinculadas al culto a Tlaloc. 2 de esas ofrendas corresponden al año 1469, o sea, por los fechamientos que han hecho los arqueólogos en el Templo Mayor, y tenían caracoles pequeños, cuentas de collar de piedra verde, semillas, esculturas estilo mezcala, por supuesto. Algunas tuvieron pigmentos, color azul, negro, blanco, ocre, y con atributos faciales del dios Tlaloc. Y pues la mayoría eran masculinas, pero también había femeninas, y todas eran pequeñas, de 15, 18 centímetros, muy similares al tamaño de María Nicolasa Jacinta, la de Tetlacala. Otra ofrenda, ahí se encontró incluso la deidad de Tlaloc tallada en la misma urna donde estaba la ofrenda. Había cuentas de piedra verde, esculturas, había peces, aves, un perro, un caracol, otros que no se ha podido identificar cuáles son, peces de concha, un pez de alabastro, canoas, timones, o sea, cuestiones acuáticas, ¿no? Representaciones miniatura. Y cetros de piedra verde en forma de serpiente de cascabel, esculturas antropomorfas y máscaras y figurillas estilo mezcala. Y pues la cronología, pues también sabemos, fue
40 años antes de la conquista española, o sea, justo en el momento de apogeo del Templo Mayor. Bueno, aunque estas ofrendas no constituyen estrictamente un bulto sagrado o tlaquimiloli en náhuatl, como se dice, se encontraban en cajas o recipientes y nos muestran la importancia que los objetos mezcala tuvieron dentro de los ritos mexicas. Su presencia al lado de la principal deidad agrícola y de la lluvia Tlaloc nos habla de una significativa correlación simbólica, por lo que puede proponerse que dichos elementos representaban atributos de fertilidad. Entre los nani de la Mixteca prehispánica se daba la presencia de ídolos en piedra verde, igual que muchas deidades mezcala. Y en una relación geográfica de Izcatlán, en Oaxaca, 2 ídolos estaban hechos de piedra verde, forrados en mantas y metidos dentro de unos cestos resguardados por los sacerdotes. Es lo que nos dice el investigador Manuel Germán, que ha estudiado los códices de allá de Oaxaca, ¿no? Y en este caso, pues aquí el Templo Mayor, son los 2 templos, es un templo dual, y de un lado está Huitzilopochtli y del otro lado está Tlaloc, y entonces las ofrendas pues se encontraron en plataformas y en otras partes de esto. Entonces sí, es importante tener en la mente esas cuestiones religiosas, ¿no? ¿La que sí? Bueno, ahí se ve claramente las figurillas. Aquí está, hay máscaras, ¿sí? Todo esto es lo que llamamos los arqueólogos estilo mezcala, porque se han encontrado o son muy abundantes en la región centro del estado de Guerrero, parte del norte también. Aquí hay conchas, erizos, caracoles y demás. Y aquí les puse de ejemplo, en un códice de Oaxaca, las anteojeras como si fueran aros así, de Tlaloc, los colmillos, y pues un tocado de papel como moño, ¿no?, en la cabeza. Entonces algunas piezas de estas tenían pintura de Tlaloc. Entonces siempre nos está haciendo referencia a dioses de la fertilidad. ¿La que sigue? Bueno, este es un hallazgo aquí en el estado de Guerrero, lo encontró Rodolfo Lobato, es en el sitio el Carrizalillo, al norte de Xochipala, si no mal recuerdo. Y aquí él encontró que estas piedras, nada más encontró 2, pero se hace suponer que era como una especie de cista o una caja donde se depositaron estas 2 figurillas mezcala, y además estas como colguijes, como si fueran ganchitos, ¿sí? Entonces estamos viendo nuevamente que estas figurillas eran depositadas en ofrendas. ¿La que sí? Para hablar un poquito más de la cueva de los Guaraches, en este bulto que nos estaba comentando, que parece que estaba como vestido el bulto, ¿sí? Entonces aquí son las figuras que presenta el compañero. Está un personaje de pie, está sentado, aquí está su cabeza, sus brazos sobre las rodillas, aquí están las piernas flexionadas y una cuenta, ¿sí? Pero entonces estamos hablando de que son figurillas mezcala pequeñas dentro de bultos, ¿sí? ¿Sí? De envoltorios y cosas envueltas. En este caso pues serían textiles o fibras vegetales. ¿La que sigue? Bueno, también para variar un poquito mencionaré algo de Tula, porque ahí se han encontrado incluso las cajas. Dirán que a lo mejor no tiene que ver, pero es la forma como de un chiquihuite, porque son cajas redondas de caliza con su tapa. Por dentro no están pintadas, pero todas están pintadas de rojo, y adentro estos son los dibujos de las figurillas. Son unas placas, pero es la misma idea de estar representando personajes y estaban dentro. Había otras cuentas de collar, etcétera. Entonces son ofrendas a la tierra, a las estructuras, etcétera, y los mismos objetos, ¿no? ¿La que sigue?
Aquí vemos, quizás les dé un poquito de trabajo notarlo para quienes no han visto piezas así, lápidas. Aquí están las anteojeras que les mencioné de Tlaloc, los ojos. Aquí está su trompa del dios, de la deidad, su moño de papel en la cabeza como tocado, sus colmillos. Aquí tiene su orejera, es un objeto redondo y al centro cae este tubo, ¿no? Aquí viene el brazo, está la pulsera, aquí están los dedos que está cerrando la mano y aquí está sosteniendo un bulto, si se fijan. Aquí también tiene un moño, aquí está el nudo y los extremos y aquí está agarrando el extremo o el asa, por decirlo así, del bulto, ¿no? Y aquí hay una serpiente en su cuerpo, entonces es un personaje recostado que está sosteniendo un objeto sagrado. Y en este caso vemos a Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, aquí tiene su trompa de pato, como dijeron, y si se dan cuenta también tiene su bolsa, ¿sí? Los está sosteniendo con la mano y aquí le puse esta flecha para que vieran, es un caracol cortado en forma como de gancho y es muy semejante a los que se encontró en el Carrizalillo, ¿sí? ¿Se acuerdan del personaje parado, el sedente y los otros también? Entonces nos están asociando siempre a Quetzalcóatl, Ejeca, Tlaloc, etc. La que sí. Y pues si nos remontamos un poquito más para atrás, podemos hablar de Teotihuacán. Aquí está otra vez un sacerdote vestido como Tlaloc, tiene sus anteojeras, sus colmillos y en la mano tiene su mazorca. Esta es lo que le decimos vírgula de la palabra, está hablando y aquí lleva mazorcas cargando en su espalda. Entonces es un ejemplo claro de Tlaloc, el dador de vida, el dador de fertilidad, de siembra, con cuestiones agrícolas. ¿La que sí? Y bueno, aquí les mencionaba de los ancianos, ¿no? Que están, esta diapositiva la vimos ya antes, de que están amarrando los bultos para formar, para un ritual de entronización de personaje. Bueno, en el área oaxaqueña de la época prehispánica parecen haber existido protocolos especiales como parte de rituales de poder que tenían que llevar a cabo los gobernantes. Algunos de estos se encuentran representados en el Códice Selden, que es el que estamos viendo, donde un par de sacerdotes viejos elaboran los bultos sagrados. La que sigue. En el Códice Azoyú I, el códice que se encontró en el pueblo de Azoyú, en Costa Chica, pero que narra la historia de Tlapa y sobre todo de Tlachinola, el antecedente de Tlapa, ahí los gobernantes principales fueron representados cargando una bolsa con una de sus manos mediante una correa. La interpretación que hemos hecho a ese recipiente es que se trata de una bolsa propia del dios Tlaloc y ese objeto era parte de la indumentaria del gobernante en turno. Es probable que ahí se hayan contenido objetos vinculados a Tlaloc, como objetos preciosos como chalchihuites, flores, etcétera, asociados al agua preciosa de Tlaloc. Los objetos sagrados parecen haber funcionado como símbolo del poder real y divino, por lo que es probable que en cada pueblo donde residiera una dinastía reinante tuviera el suyo, pero también forma parte del origen histórico y mítico de los pueblos. ¿Sí? Entonces, si alcanzan a ver, creo que aquí es más claro, lo permite el color, ¿no? Aquí están las bolsas, ¿sí? Aquí. ¿Sí? Incluso aquí está un asiento de gobierno y un objeto sagrado.
Es la idea de fertilidad, pero también son objetos sagrados que no tienen cualquiera, sino tienen los que gobiernan, y que ellos también se vestían como dioses y podían representar incluso a la divinidad misma. Bueno, esa sería la cuestión prehispánica, y ahorita le seguimos. Bueno, como les comentaba, una vez que nos dimos cuenta de que estábamos ante una figura especial religiosa, en los paquetes sagrados que tienen una significación ya desde la época prehispánica, pues retomamos muchas cosas que habíamos tenido por ahí a la vista, pero que no habíamos percibido su significación. Les decía que fue platicando con el Tlamáquet de Coachimalco cuando nos dimos cuenta de que estábamos ante los paquetes sagrados. Les voy a hablar ahora de la parte etnográfica, de cómo esta tradición sigue presente sobre todo en la etnia Nahua y Mepa. Para lo que hoy es el estado de Guerrero tenemos referencias de la presencia de los paquetes o bultos sagrados en la época colonial a través de Hernando Ruiz de Alarcón, quien habla de unos cestoncillos donde la gente guardaba a sus ídolos para el culto agrícola, y cito a dicho autor. Algunos tienen estos cestoncillos dentro de cajas por más custodia y veneración, especialmente cuando tienen algún idolillo a quien atribuyen aumentar la hacienda. Termina la referencia. Sí, volviendo al caso de las 3 ofrendas mezcal, no, bueno, pero bueno. Mire, Elizabeth les va a hablar ahora más específicamente de María Nicolasa. Les comentaba yo que yo había visto el canasto con los restos del códice y había visto la figurita, pero la figurita estaba casi tapada. Entonces, yo como varón nunca me atreví a ir más allá. En cambio, Elizabeth, por cuestiones de género y por su confianza con la Sayaucicame, les pidió que le mostraran a María Nicolasa y que le quitaran su ropita. Yo no me hubiera atrevido a hacer eso, pero ella sí lo hizo, entonces eso condujo al descubrimiento del cual les va a hablar ella. Bueno, ahí vemos, apenas la distinguimos, ahorita la vamos a ver mejor. Aquí está María Nicolasa, es su cabecita, su vestido, su collar, y lo que les decía, el confeti, los cigarros, etcétera, ¿no? Están sentadas las 4 señoras, aquí se alcanzan a ver nada más 3. El paquete sagrado está sobre el petate, no puede estar así nada más porque es un objeto sagrado, y las están cuidando. Los hombres no pueden tocar el objeto, es algo que solo las mujeres pueden agarrarlo, ¿no? La que sigue. Aquí están desvistiendo a María Nicolasa, ya le quitaron su collar, y aquí tiene su vestidito, y si se fijan, es pues como con mucho respeto están agarrando a su diosa, ¿sí? Nosotros la vemos nada más como un objeto y quizás no le damos importancia, pero es algo sagrado que nosotros igual también deberíamos de aprender a respetar. Aquí van a decir que qué es eso. Ese es el fondo, porque les pregunté que por qué tenía otro vestidito y me dijeron es su fondo. Y pues no me acordaba que antes las mujeres usaban un fondo entero. Entonces es su fondo. Aquí está el vestido y aquí está el fondo. La que sigue, bueno. Y aquí está María Nicolás, ¿sí? Entonces aquí está su carita, sus brazos, sus manos están hacia el frente, sobre sus rodillas, y vean el tamaño precisamente de la figurilla. Y aquí está la señora, ella es la señora más grande de las 4 y la que agarra a María Nicolasa, ¿no? Entonces vean el tamaño de la figurilla. Entonces en cuanto la vi dije, esta es una pieza arqueológica. Yo pensando como arqueóloga, pero sí debemos de pensar también como etnólogos a veces,
para ir aprendiendo esas cosas especiales que encontramos, ¿no? Sí. La que sigue. Bueno, en este caso, estas son figurillas que se han encontrado en el Templo Mayor, y pues encontramos o observamos, creo que ya se acabó la pila del apuntador, no, aquí está. Bueno, sí, es parecido a María Nicolasa, no es igual, pero aquí pues sí se ve sedente estos personajes, ¿sí? Los diseños son muy esquemáticos del rostro, del cuerpo, las piernas, etcétera, y esto es a lo que le llamamos los arqueólogos estilo mezcala. Se parece a la encontrada en la cueva de los... Sí, sí, hay unos de pie y hay otros sedentes, pero es el mismo estilo, son rasgos esquemáticos hechos en piedra, puede ser piedra verde, piedra gris, piedra negra, etcétera. Pero sí sería de esa categoría. Además hay animalitos, tortugas, hay muchas cosas que pertenecen a ese estilo. La que sigue, por favor. Y aquí pues ya se ve más claro los dos personajes. Esta es la cabeza, este es el cuerpo. Ven los trazos nada más que se hacen para indicar los brazos o las manos, las piernas. Y estos son los ganchos que es posible que se relacionen con las orejeras de Eje-Quetzalcóatl, que fue la que vimos anteriormente. ¿Sí? La que sigue. Y pues también se me ocurrió preguntarles de qué pasaba con... Bueno, les dije, ¿y hay otras figurillas o hay otros dioses? Y me dijeron, sí, era la pareja. Esta es María Nicolasa y existió su pareja, que era Juan de Mendoza, o no sé si era Carlos V o no, en el códice. Entonces Juan de Mendoza se llamaba la pareja de María Nicolasa. No hemos averiguado si existe algún personaje histórico o la pareja histórica, que eso también habría que después averiguarlo, pero en este caso dije, bueno, ¿y no tienen una foto o algo? Y me dijeron, no, tenemos nada más la ropita. Pues enséñenme la ropita, y salió la ropita. Entonces es su calzón y su cotón. Y vean el tamaño, esta es una hoja, tamaño carta, es papel milimétrico que usamos. Entonces, no, le pregunté que cómo era, y me dijeron, es que es igual, pero pues no es lo mismo nada más platicarlo que verlo. Entonces ese registro, a ver si después llega a aparecer alguna foto perdida por ahí para saber cómo era la pareja, ¿no? La que sí. Y bueno. Bueno, sí, solo quisiera señalar algo respecto a lo que acaba de decir la compañera Elizabeth. Juan de Mendoza posiblemente haya sido un funcionario colonial importante en la región, en la época, que tuvo que ver con, quizás un notario, que tuvo que ver con la elaboración de códices, porque inclusive en el Cochimalco también aparece, dicen que ahí está ese personaje. Pero bueno, es interesante que en los rituales de estos que se hacen en relación a estos paquetes sagrados y estas peticiones de lluvia, tocan un grupo de sones y la gente dice que son los sones de Mendoza, ¿sí? Entonces bueno, ahí empezamos a establecer ciertos vínculos de estos personajes históricos con la ritualidad actual. Bueno, ahora vamos a hablar ya Elizabeth les habló de cómo estos paquetes sagrados, además de que representaban deidades, ¿sí? de diferentes tipos de deidades, también estaban presentes en los rituales de cambio de poder, de cambio de gobernantes, ¿sí? lo que llamamos rituales de entronización. Bueno, tenemos que en la montaña también ahora, actualmente, estos paquetes sagrados están presentes en los rituales de cambio de comisarios. Bien, los bultos sagrados formaban parte de los rituales para ungir con el poder político a los nuevos gobernantes. Cito a Hermann: la función primordial de los bultos como elementos centrales en la fundación de las dinastías era establecer el culto a los antepasados y legitimar el poder dinástico. Termina la relación. De acuerdo con esta tradición,
El teotl, o sea, el paquete sagrado de Petlacala, está presente también en la ceremonia de traslado de poderes civiles. Aquí tenemos el lienzo de Petlacala que se despliega en la casa del comisario. Va a estar ahí todo el año. O sea, cuando un comisario asume el poder, asume la representación en una localidad, dura todo el año. O en este caso, el comisario de Petlacala recibe el lienzo, lo pone, nos está dando una indicación de la importancia de este códice en la continuidad del poder, porque ahí están los fundadores míticos, Carlos V, María Nicolasa, y se supone que ellos son los que fundan la comunidad y son los que fundan el poder en esa comunidad, y entonces esta renovación de los poderes tiene que estar legitimada por ellos. Entonces decía, de acuerdo con la tradición, el teotl de Petlacala, o sea el canastito, ¿sí?, el paquete sagrado, está presente también en la ceremonia de traslado de poderes civiles. ¿Aquí sigue? Ahí tenemos la comisaría, cuando va a ser el cambio de poderes a principios de enero. Entonces llevan el códice, lo llevan desde la casa del comisario, lo ponen, hacen un altarcito y ponen aquí apenas estaban empezando a poner la ofrenda y también iban a poner después el paquete sagrado. Al igual que en la mayoría de los pueblos de la montaña, en Petlacala se cambian las autoridades comunales cada año. Para las ceremonias de renovación del poder local se erige este altar en la comisaría municipal. La que sigue, por favor. Bueno. En tanto que los envoltorios sagrados se encuentran elementos representativos de los orígenes de la comunidad conformando una base mítica, la continuidad del poder se refrenda en los rituales de entronización, donde estos paquetes juegan un papel importante. En relación a la diapositiva que vimos anteriormente, como ya mencionamos, en el canasto se encuentra el cuaderno de la cofradía. Se llama así este cuaderno porque ahí se lleva la relación del dinero del santo, que es un pequeño capital que será prestado a rédito, puesto a trabajar, ya que con sus beneficios se solventarán parte de los gastos ceremoniales. Así, los votos sagrados tienen que ver tanto con la continuidad y legitimación del poder comunitario, como con una parte significativa del sistema de cargos representados en esa cofradía. Tenemos aquí el otro paquete sagrado, en este caso de la comunidad de Huachimalco, que es vecina de Petlacala. Y bueno, les comentaba que el amigo Manuel Rivera, que es el Tlamaquet, cuando me lo mostró, me dijo, mira, pues aquí está mi paquete, aquí tiene algodón, tiene unas monedas, tiene unas piedritas, tiene unas mazorcas, en fin, son objetos sagrados. Curiosamente, a la mazorca le llaman centeotl, ¿sí?, que era el dios del maíz en la época prehispánica. Este tipo de figuritas, que son piezas prehispánicas en sílex o en obsidiana, navajitas de obsidiana, las vimos también en el pueblo vecino de Chepetepec hace como 20 años. Y me las mostró el Tlamaquet, que desgraciadamente ya falleció, Martín Guadalupe, y me dijo, mira, estas son las semillitas, y me mostró una hoja de obsidiana, este es el maíz, este es el frijol, el blanco era el maíz, y me enseñó también unos tamales tzuali, y uno de estos tamales tzuali tenía la forma del Popocatépetl. Me dijo, este es el Popocatépetl porque es el cerro gobernador, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esta conformación de paquetes sagrados en varias comunidades de esta región, pero les repito, en aquel entonces no nos habíamos percatado de cuál era su significación, o sea, que formaba parte de una figura específica que se llama paquetes sagrados. Bueno, entonces volviendo a Huachimalco, el teotl, o sea, aquí tenemos los paquetes del paquete sagrado con adornado, ya que está abierto, se conforma como un canasto de palma conteniendo un pequeño grupo de piezas traídas de la cumbre de un cerro sagrado, así como unos trozos de algodón, monedas antiguas, mazorcas y pequeñas lascas de cuarzo o de pedernal. Este teotl es patrimonio comunal y le fue entregado al señor Manuel de la Cruz Rivera, oficiante designado por la Asamblea Comunal. Es interesante hacer notar
notar que el manejo de los teotl ha sido también parte de la disputa simbólica al interior de la comunidad, al igual que una copia de su lienzo. Ellos también tienen un códice, este pueblo de Coachimalco, ya que el anterior Tlamáquetl, vinculado al PRI, fue relegado de su cargo al tomar el poder comunal la gente del PRD, por lo que don Chanito Feliciano, que era el anterior Tlamáquetl, conformó un nuevo teotl, trayendo piedras de un cerro sagrado para usarlo en los rituales que se llevaban a cabo en la comisaría alterna. ¿A qué sigue, por favor? Y bueno, resulta que ya que habíamos más o menos visualizado, comprendido que estábamos ante la figura de los paquetes sagrados, nos percatamos de que la de Daniel de Uru, que es una investigadora que ha hecho investigaciones muy relevantes en la zona tlapaneca, menciona que en el pueblo de Acatepec había un paquete sagrado con una figurita mezcala. Entonces, ante esta noticia que correlacionamos con el descubrimiento de Elizabeth de que María Nicolás era una figurita mezcala, dijimos, pues hay que verlo. Entonces ya parece indicativo que en dos comunidades un poco distantes, pero indígenas, hubiera figuras mezcala representando deidades. Entonces una de mis ayudantes, Esmeralda Herrera, fue a la comunidad y vio estas figuritas que están en este paquete de la comunidad de Tecuitlapa, pero no son mezcala, ¿sí? O sea, pero bueno, pero lo que vimos entonces es que no necesariamente tienen que ser mezcala, finalmente son ídolos prehispánicos, son parejas. Recuerdan lo que nos mostró Elizabeth, que casi siempre vienen en parejas, porque eso quizá nos está dando, está denotando parejas fundadoras, ¿sí? Parejas míticas fundadoras que crean pueblos, que crean comunidades. Entonces, bueno, aquí Esmeralda tuvo oportunidad de ver el cajón de Sacú, que le llaman, o cajón de San Marcos, ¿sí? Con estas dos figuritas. La que sigue, por favor. También se ofrenda y rinde pleitesía a los San Marcos en el carnaval, no nada más en las peticiones de lluvia, y también los encontramos en Zapotitlán Tablas. Respecto a la presencia del cajón de San Marcos en Zapotitlán, tenemos la siguiente referencia de Gerardo Guerrero, cito: cuando el sol se empieza a ocultar en el ocaso, los tlapanecos de Zapotitlán y Huitlatzala empiezan a subir hacia el cerro. El brujo o meso se echa a cuesta su preciado cargamento, que consiste en la caja de madera en donde guarda celosamente los pequeños ídolos de piedra que adorarán en el cerro. Termina la referencia. Bueno, aquí tenemos esta imagen que tomó Esmeralda Herrera de la procesión el día de San Marcos, o sea, 25 de abril, cuando van a pedir la lluvia, que van a subir al cerro. A mí me parece muy interesante, quizás Esmeralda no se percató de esto, pero a mí me parece muy interesante esta imagen por lo siguiente: al frente va el cajón de San Marcos, que adentro va a llevar a las figuritas, a los idolitos, y atrás va el San Marcos cristiano, ¿sí? Entonces, ¿cuál es más importante? Pues el que va adelante, el que va abriendo, ¿sí? El que va abriendo la procesión. Entonces, tenemos aquí, desde mi punto de vista, esta conjunción de la tradición prehispánica con lo cristiano, ¿sí? O sea, cómo se ha fusionado, pero a la vez siguen separados. O sea, ninguno predomina sobre el otro. O sea, para ellos es más importante subir a los San Marcos al cerro y no suben al santo cristiano, ¿sí? Y cuando se meten a la iglesia, no meten a los idolitos. Estos están en la comisaría, la sede del poder comunal, y San Marcos Evangelista está en la iglesia, está separado. O sea, yo creo que es interesante ver cómo los indígenas manejan esta dualidad, ¿sí? De poderes, un poder cristiano y un poder emanado de la tradición mesoamericana. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos un acercamiento a este cajón de San Marcos, o Sacú, que le llaman los tlapanecos de Zapotitlán. Tenemos el cajón, ¿sí? Aquí tenemos dos figuritas, nuevamente, fíjense, es pareja. Nunca van solos, siempre van en pareja, ¿sí? Son dos idolitos, están vestidos, acuérdense de María Nicolasa, que estaba vestida. Entonces, bueno, vemos cómo esta representación rescatada de lo mesoamericano tiene vigencia todavía. Para ellos siguen siendo
sus idolitos de la lluvia, siguen siendo sus deidades de la lluvia. Los paquetes sagrados, o mejor dicho, los objetos venerados, representan o tienen una vinculación metafórica con ciertas deidades y mitos de origen, conforman una continuidad cultural desde la época prehispánica y han formado parte de un conglomerado simbólico cuya interdependencia ha sido indispensable para dar cohesión social, ideológica y religiosa a las comunidades. Así, la existencia de los armaquitos, tamal-etzuali y manejos contados, deidades agrícolas y de la naturaleza, se engarzan con la existencia de los bultos para formar parte intrínseca de lo que López Austin ha llamado el núcleo duro de las religiones indígenas. Y bueno, a este respecto vamos a hablarles ahora de las continuidades culturales, que nosotros llamamos a un conjunto de rasgos que no pueden entenderse aislados, sino en vinculación. Bueno, antes de ver un cuadro sobre esto, les voy a mencionar, en la comunidad de Xalpatláhuac, también hay un círculo de cerros donde a partir de abril suben el primer día de cada mes y hacen rituales en todos los cerros hasta octubre. Entonces, bueno, ahí vemos que tienen unos idolitos, aquí los vemos, apenas no se lo va a percibir, están cubiertos por unas cadenitas de cempasúchil, pero también los visten, o sea, estos idolitos siguen muy presentes en estas ceremonias. ¿La que sigue? Bueno, y ahora la compañera les va a hablar un poco más de las continuidades culturales y en relación con los paquetes sagrados. Bueno, los paquetes sagrados, o mejor dicho, los objetos venerados, representan o tienen una vinculación metafórica con ciertas deidades y mitos de origen. Conforman una continuidad cultural desde la época prehispánica. Los bultos o paquetes sagrados en sus diversas expresiones contemporáneas entre los Nahua y Mepa de la montaña forman una parte constitutiva de los rituales agrícolas y de los rituales de entronización de nuevas autoridades comunales. En esa medida forman parte medular de la cosmovisión de los pueblos indígenas en donde se les encuentra. Aquí tal vez no se alcance a distinguir muy bien, pero pusimos que hay varios tipos de figurillas, lo que contienen los bultos en donde se encuentra, puede ser en diferentes pueblos, y el otro ya no veo nada. Sitios, Bueno, ya. Bueno, dice tipo de objetos, ¿no? Aquí. O sea, ¿qué es con lo que contamos? Perdón, bueno, les decía, está el tipo de objetos, si son figurillas humanas de piedra, si hay conchas, si hay caracoles, animales acuáticos, si están vestidos o no están vestidos. También hay pedernales, como decía Samuel, de que son cuchillos vestidos como si fueran ídolos, ¿no? Tenemos los contextos, o sea, cómo fueron depositados o cómo se encontraron, si en una caja de piedra, si en una bolsa, si en chiquihuites, si están como bultos sagrados o bueno, podemos decirle también envoltorio. Tenemos los lugares de depósito, o sea, si se encontraron en edificios, en templos, los vemos en los códices dentro de los templos o como parte de la indumentaria del personaje que está asumiendo el poder, ¿sí? Y en las cuestiones actuales, si se encuentra en la comisaría o quién tiene el bulto sagrado, en donde se colocan, por ejemplo, en las cuevas, como los bultos que han encontrado arqueológicamente, o que se llevan actualmente para pedir la lluvia, que es lo que han registrado los etnólogos. Y bueno, sitios en el centro de México, en la Ciudad de México, en el caso de los códices estaríamos hablando tanto de Oaxaca como de Guerrero, en pueblos actuales o en pueblos de la época
colonial, como en Atenango del Río, que de Hernando Ruiz de Alarcón, que lo registró, en Betlacala actualmente, en Teocuitlapa, Zapotitlán, Tablas, Chepetepec, Xalpatláhuac, también en Aquilpa los hemos encontrado. ¿Y qué tipo de ritos propiciatorios? Estamos viendo que se pide la lluvia en casi todos los casos. En uno tenemos dudas porque pues no podemos decir, como todos se relacionan con lluvia, prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? Tenemos dudas también porque decíamos que los códices presentan algunos bultos características de dioses del agua como Tlaloc, pero hay otras deidades que pueden referirse a otras cuestiones, ¿no? Y aquí las funciones, ¿a qué se asociarían? Bueno, a la élite que gobierna, aquí a un cambio de poderes. Entonces es interesante ver cómo se da esta constante, ¿no? Esta forma de conservar sus ídolos, pero tiene todo un mensaje simbólico y ritual, ¿no? Bueno, la que sigue. Se me pasó comentarles cuando estábamos viendo las figurillas que uno está de pie y el otro sentado, que posiblemente, pero es de manera hipotética, que el personaje de pie sea un hombre y la figurilla sedente sea una mujer. En el Códice Asoyú 1 y en el Códice Asoyú 2 vemos que los hombres están sentados pero en su icpal y en su asiento de gobierno. Las mujeres están sentadas con una pierna flexionada como se usa actualmente, que se sientan sobre el petate. Entonces, y como se habla o como se consideraría la pareja creadora, podríamos decir que uno es el hombre y el otro es la mujer, pero es de manera hipotética, ¿no? Bueno, a manera de conclusión, los bultos sagrados o tlaquimiloli, que al estar viendo el significado de la palabra tlaquimiloli en un diccionario del siglo XVI, quiere decir algo que se ata, que se amarra. Entonces, desde hace 500 años ya existía ese registro, lo tenemos, ¿no? Fray Alonso de Molina lo dice, tlaquimiloli, lo que se ata o se lía, se amarra, pero se refiere a algo sagrado. Bueno, los objetos sagrados, además de estar conformados por algo que envolvía objetos o reliquias, seguramente debieron estar contenidos en algún recipiente, como por ejemplo una caja de madera, una caja de piedra, una caja de barro o un recipiente de barro. Y en el caso de María Nicolasa, pues la vemos depositada dentro de un chiquihuite. La bolsa que sujeta Tlaloc podría contener semillas, flores, etcétera, pues también era la deidad de los mantenimientos y de la vida. En Teotihuacán, de las manos de los dioses salen corrientes de agua con semillas, caracoles, etcétera. A manera de hipótesis se plantea la posibilidad de que el teot o bulto sagrado de Betlacala, en tanto forma parte de los implementos que cambian de manos del comisario saliente al entrante, podría ser equivalente a las insignias que fueron pintadas en los gobernantes del Códice Asoyú 1. En ambos casos se trata de objetos sagrados relacionados con la fertilidad, con Tlaloc y con la ascensión del poder. Planteamos que la bolsa de los gobernantes de Tlachinola, que son los que se representaron en el Asoyú 1 y 2, y otros pueblos nahuas del siglo XVI, bien pudieron guardarse tlaloques o piedras sagradas que se empleaban como parte del ritual de petición de lluvias. Ahora bien, ungido por la divinidad, el dirigente terrenal, o sea, el gobernante, asumía las funciones de gobierno y también debió considerarse como el proveedor de las aguas y de los mantenimientos, representando a alguna deidad, en este caso sería Tlaloc, que también se considera Tlaloc como una deidad rectora de los gobernantes, y por eso llevaban en una mano el bulto sagrado y entre otras características las cintas atadas al cuello, que es otra característica de Tlaloc. Las deidades de la lluvia y rituales sobre la fertilidad que existieron durante la época prehispánica son uno de los aspectos culturales que continúan y se adaptan a las circunstancias del espacio y del tiempo.
Como lo indica Joana Broda, la ritualidad y cosmovisión indígenas actuales son el producto de procesos históricos que hunden sus raíces en el pasado. La articulación de sus componentes, mesoamericano y cristiano, conviven en una dualidad contradictoria que no es sincretismo, pues este implica fusión de elementos. Creemos que estamos ante una articulación simbólica en tanto relaciones que se adaptan y cambian. No suponen una fusión, sino una convivencia de entre dos que aparentemente son separados, pero tienen mucho que ver en la cuestión simbólica y sagrada. Y ya eso sería todo. Pues iniciamos, después de darles las gracias a los especialistas, con la parte de preguntas o de comentarios, si alguien quiere hacer alguna observación. Fueron ambas cátedras maravillosas, muy elocuentes, sobre todo muy objetivas, porque nos están pasando allí los objetos reales, ¿no? Y bueno, ahorita vengo yo, como decimos, sacando conclusiones de que todavía pues, en la Costa Chica guardan todo su ropa en cajas de orinalá o cajas no de orinalá precisamente, sino que cajas de madera, no hay roperos, no existen roperos. Y las abuelitas, pues en las alhajas también las amarran, sus rebozos finos que usan para los días de fiesta, los amarran así como, sí, los amarran y así los guardaban, porque no doblado, sino que así amarrado las cosas más, las escrituras de las casas, de sus casas, bueno, los papeles más importantes también están amarrados, son atados, todos son atados. Digo, pues no cabe duda que de ahí traemos, y hasta parece que mucha gente actualmente aquí en Chilpancingo hace sus atados, también sus amarrados de sus rebozos en lugar de, bueno, ya ahorita ya pues en cajitas de diferente forma, ¿no? El plástico sobre todo, pero eran atados con tela, y yo me acuerdo de mi abuelita que tenía sus baúles, que les llamaban baúles de madera, y así que guardaba. Digo, no creo que los rituales se vienen pues trasladando desde allá, nosotros con estas costumbres. Y sí, que es maravilloso que ellos todavía de generación en generación vayan pasándose estas importantes, pues que ellos tienen a sus dioses, que todavía les tienen fe, les piden con fervor, ¿no? Y los conservan con tanto cariño y tal, y pues desde quién sabe desde cuándo serán esas figuritas, bueno, desde luego después de la conquista y eso, pero ¿desde cuándo los conservarán? Porque ya ven que ellos llegaron tirándonos los ídolos, tirándonos todo lo religioso, ¿no? Y ellos fueron conservando mucho. Y felicidades, en realidad son cátedras bastante ilustrativas y merecen ustedes en un reconocimiento muy especial. Y sus libros que han escrito también maravillosos. Gracias. Gracias, maestra. Maestro Mario Martínez, ¿algún comentario? Vamos por allá. Un estudiante de la Escuela de Antropología. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Jerónimo Galvez Vélez. Jerónimo Galvez Vélez. Gracias. Bueno, nada más son dos cosas lo que yo les quería comentar con respecto a la palabra tzakún. No es una palabra mepa, que ustedes pues dicen que es caja de San Marcos, pero también tzakún creo yo que para varias variantes dialectales del mepa, tzakún es también oralidad, tzakún también son las palabras sagradas, son las palabras religiosas que se guardan en la caja, porque pues igual no se les a los ídolos o a los dioses no se les platica como nosotros platicamos, se les guarda, ¿no?, un respeto muy especial, y las palabras o la oralidad en la manera de cómo llegar
pues es muy diferente. Esa es una de las que yo he observado, es lo que yo he entendido. Y la otra parte es también en un pueblo de Acatepec, que es Yerba Santa, en un lugar también muy sagrado que asisten cuando es en el cambio de autoridades, cuando es la fiesta del Espíritu, que es en junio, y a mediados de septiembre tienen su San Marcos, bueno, un hombre y una mujer, pero están están ahí parados, enterrados, y tienen sus collares, tienen sus velas prendidas casi, por lo regular, casi siempre. Y entonces pues se les venera mucho, ¿no?, en ese sentido. Entonces pues yo creía que nada más los pueblos nazarí tenían a un hombre y a una mujer, pero también me estoy dando cuenta que en los pueblos nepas también tienen, ¿no?, ambas deidades o ambos dioses. Es lo único que yo les quiero comentar. Gracias. Muchas gracias. También tenemos una pregunta vía internet. ¿Le contestas primero? Sí, por internet tenemos una pregunta. Vamos a pasar el micrófono a Tino Salmerón y a Mario Anzaldúa. Bueno, aquí Tecpatl Mezcli pregunta que si la posición de las figurillas son las que definen si es hombre o mujer. Gracias. Sí, estamos planteando esa posibilidad que así haya ocurrido, pero entre más ejemplos tengamos sería mejor y tendríamos más certeza para decirlo, pero de manera hipotética sí lo mencionamos, de que el que está de pie sería el hombre y la figurilla sedente equivaldría a la mujer. Y en este caso María Nicolasa está en posición sedente, es una mujer porque la misma comunidad dice que es una mujer. Uno no puede cuestionar una tradición ancestral del pueblo, y bueno, y está vestida como mujer, ¿no? Y la otra cuestión que se me hace importante de mencionar es que hay varios estudios de antropólogos sociales, si no mal recuerdo, Catherine Wood y otros investigadores, nos dicen que las figurillas se hacen de piedra porque se relacionan con los antepasados. Entonces, como arqueólogos o como etnólogos deberíamos de considerar de que, bueno, no nada más debemos ver que las vasijas son de barro, son de piedra, son de madera, son de concha, etcétera, sino que las figurillas de piedra necesariamente se relacionan con ancestros. A los ancestros los consideran que son de piedra, porque eso refiere a la madre tierra. ¿Sí? En ese sentido. En relación a lo que comenta el compañero, yo quería mencionar que, bueno, me parece que se está refiriendo a lo de Tlahuapa, y yo creo que sí es interesante tener un mayor número de casos para en todo caso empezar a hacer generalizaciones, pero ahorita lo que estamos tomando son casos específicos, porque es un tema que se está viendo, como yo les decía, pues yo, bueno, también habíamos estado viendo ese ritual, pero no habíamos caído en la cuenta de que se trataba de paquetes sagrados. Fue hasta que empezamos a correlacionar ciertos datos, nos dimos cuenta que estábamos ante la presencia de esta continuidad cultural desde el aspecto Miloli, que consistía en los envoltorios o ritos sagrados. Y bueno, también ya que se ha mencionado esto de los idolitos, yo les quiero mencionar algo que me parece muy significativo en relación a la religiosidad de los grupos indígenas en la montaña, sobre todo. Cuando yo empecé a ir a Tetlacala, en alguna ocasión llegué a ver en un altar doméstico unos idolitos, pero de eso estoy hablando hace como 20 años. Y fue hasta que empezamos a hacer esta investigación con mi compañera Isabel que me empecé a dar cuenta de la presencia tan generalizada, porque eso es entre náhuatl, es entre mixtecos, en Nazarí y es entre Nepal. O sea, y además es una presencia muy extendida
que si uno no está en el campo, si uno no está familiarizado con la gente, no puede verlos. O sea, si llega cualquier extraño, pues no se lo van a enseñar. Pero si uno ya tiene una cierta presencia en las comunidades, la gente le permite uno ver estas cosas que a cierto punto están celosamente guardadas. Y les quiero comentar una anécdota que me parece muy indicativa de las creencias de la gente en relación a estos idolitos, a estos San Marcos, a estas parejas fundadoras. Hace unos 3 años que llegó el nuevo obispo a Tlapa, y entonces el director del museo comunitario en Tlapa, el profesor Adolfo, junto con Abel Barrera, que es el dirigente de Xindola, armaron una escenificación que me pareció bien interesante. En un edificio de la iglesia que está en las afueras, por la autopista, no me acuerdo cómo se llama ahorita ese edificio, que fue donde llegó donde se le hicieron la recepción al nuevo obispo. El profesor Adolfo sacó objetos del Museo Comunitario de Tlapa, idolitos, ¿sí? Que son, ya sabemos que son de tradición ñuñe, tradición ñuñe, pero que para ellos son salmaquitos, son deidades de la lluvia, y armaron un altarcito, ¿sí? Igual que los que ponen en el cerro, y le pusieron su ofrenda, su velita, los ahumaron, y entonces llegó el obispo. Esa fue la recepción para el obispo, el enviado de la Santa Sede, el enviado de Roma. ¿Sí? Esa fue la recepción que hicieron los indígenas de la montaña. A mí me parece genial, me parece fabuloso, ¿sí? Que estas gentes, después de 500 años de evangelización, resulta que siguen vivos los dioses mesoamericanos, ¿sí? Siguen siendo tan importantes para ellos como los santos cristianos. Entonces, bueno, se los quería comentar, porque esto que estamos viendo es parte de eso, ¿sí? Es parte de esa religiosidad que sigue muy viva en los pueblos indígenas de la montaña. ¿Qué dijo el obispo? Sí, porque nosotros un poco preocupados porque el maestro había sacado las piezas arqueológicas del museo y se supone que no las pueden andar sacando, pero comentaron que sí, que con muchísimo respeto el obispo había pasado frente al altar que se había puesto y que se había comportado de una manera muy, muy respetuosa. Yo quería comentar un poco porque así el recuerdo, ahorita que estaban ustedes presentando esto de los libros sagrados, que en una ocasión, hace 1000 años ya, que cuando todavía hacía trabajo antropológico en la montaña, que no me tocaba tanto trabajo de oficina, me tocó efectivamente, junto con Samuel, ver este famoso bulto sagrado en Chepetepec. Y en una de las ceremonias de la fiesta de San Miguel, en donde pues se hace la bendición sobre todo de lo que es del maíz, van hacia un cerro y ahí se ve una de las, a mí me pareció algo verdaderamente espectacular, porque la gente corta una milpa o 2 milpas de sus sembradíos y con unos lienzos limpios, bellísimos, arman una especie de ofrendas en donde abrazan estas milpas con estos lienzos blancos y ponen junto con ello todo lo que creció alrededor de la milpa, el amaranto, o sea, todo lo que tiene relacionado con esto, el chile, todo eso. Y cada uno de estos pobladores va con estos bultos maravillosos a este cerro en donde pues nuestro amigo, pero solamente es abrazado por las mujeres, o sea, las únicas que son estas mujeres que van a este cerro, llevan la imagen de San Miguel, en donde ven desde esa cima de ese pequeño montículo, se ven pues, todos los terrenos de Chepetepec, que además es un lugar en donde crece, hay una producción de maíz verdaderamente espectacular. Y entonces hay una serie de mujeres que son las que llevan un poco el papel protagónico en esto, y entonces empiezan a bailar todas las mujeres, pero son tantas las mujeres y son tantas las milpas, que creo que en algún momento ya Samuel había presentado en alguno de los congresos, o no recuerdo si aquí, un video que tiene que se llama El día que bailaron las milpas, en donde
ves bailar a todo ese conjunto enorme de mujeres abrazando estas milpas, y de pronto ves esta greña verde moviéndose alrededor de lo que es San Miguel en este movimiento, además con la música de Chile Frito, con estos sones que también ellos le llaman de Mendoza, bailando alrededor en círculo. Entonces tú ves cómo esa milpa tiene ese movimiento en donde van bailando todas estas mujeres de una manera verdaderamente espectacular y maravillosa. Pero pues con eso de que luego uno hace antropología participante, ¿no? Pues yo me metí a esa vorágine de milpas maravillosas, y en el centro había unas mujeres, unas ancianas bailando con un bulto. Estaban con ese bulto, y yo pues hubo quien me dio una milpa, y pues dije, pues éntrale también al baile, que fue verdaderamente maravilloso participar en esto. Y después, cuando yo las vi y preguntando, pues me dijeron, bueno, pues que cada una de estas mujeres tenía un nombre, ¿no? O sea, una era el rayo, otra era el arco iris, otra era las gotas de la lluvia, otra era la nube. O sea, todas tenían un papel importantísimo de esto, pero ellas eran las que portaban este bulto. Ellas eran las que tenían este paquete. Yo no sé si ustedes lo llegaron a comentar, que ahorita escuchándolos estoy haciendo recuerdos maravillosos de esto. Y después, más noche, ellos hacen una fiesta también en la comisaría, en donde hacen un ritual muy similar al que se hace en Coachimalco, pero ellos ya perdieron el códice, pero exactamente en la misma posición de todo, de las velas, del arco con flores, de la ofrenda, de todo, y lo único que les falta es el códice, porque dicen que bueno, hubo un momento en que el comisario lo prestó, lo vendió, no sé qué, y el códice lo perdieron, pero el bulto también lo tienen. Y yo no sé si a lo mejor también, teniendo la suerte de ser mujer, logramos que abrieran este bulto, y entonces las mujeres nos enseñaron lo que había dentro de este bulto, ¿no? Entonces estaba una punta blanca de proyectil, la blanca, que nos dijeron bueno, que era el maíz, sí, sí. Luego había otra negra, sí, que dijeron que eso era el frijol. Estaba también el idolito. O sea, había una serie de cosas dentro de este envoltorio extraordinario. Y bueno, pues así como es Samuel, pues no nos caía el 20 de lo que era, pero sí de la importancia tan importante de que solamente, bueno, estas mujeres junto con Martín, el rezandero, eran quienes manejaban esto, y algo verdaderamente, yo no sé si todavía lo realizan, pero si tienen oportunidad de verlo, verdaderamente es espectacular ver ese baile de las milpas, y bueno, esta tradición que todavía continúa, y que a mí me llamó sobremanera la atención el que se hiciera este ritual, pese a que no tenían ya el códice, que lo habían perdido, que fuera exactamente similar a lo que se hacía en Coachimalco, que nosotros habíamos tenido la fortuna de verlo, y que lo hacían de la misma manera, con la misma disposición y con la misma música, que fue lo que más nos llamó la atención, con el mismo nombre también, ¿no? O sea, los sones de Mendoza, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, bueno, pues ahí está Mendoza, que aparece inclusive en muchos de los documentos de la época colonial, ¿no? En donde pervive el nombre de este personaje tan importante, que tuvo mucho que ver con en la montaña de Guerrero. Pero sí, Elizabeth. Bueno, nada más quería comentarles o recomendarles a los que estudian antropología, etnología o cualquier disciplina, historia, arqueología, etcétera. Cada detalle, cada objeto que vean en campo, por favor, anótenlo, porque después van a decir, ¿qué era lo que estaba ahí? No me acuerdo. Si no anotan todo lo más que puedan, se van a arrepentir después, o a lo mejor no van a registrar de manera completa lo que están viendo. Por ejemplo, en un teot que presentó Samuel, se ve el bulto abierto y se ve algodón a un lado. Ahora podemos
suponer que el algodón representa las nubes. Cada objeto tiene su significado y al estar asociado un objeto con otro es más rico y más rico y más rico. Entonces, que no se nos pase eso porque damos por hecho que sabemos las cosas y no es cierto. Siempre hay cosas que aprender y cada vez va a ser mejor. Llévese su cámara, se puede grabadora, video o lo que puedan, o el celular o lo que sea, pero cada detalle es importantísimo y para no arrepentirse después. Maestro Villela, ¿ya no? Comentario final. También les queremos, quiere participar Agustín Castañón y enseguida maestro. Buenas tardes. Mire, lo que yo quería comentar es esto. Yo, pues en los 20 y tantos años que tengo de revisar los libros parroquiales aquí en el Estado, me he encontrado información muy desconocida para mí, no entendía yo de lo que se trataba al principio. Pero al darnos cuenta de que los documentos más viejos de los libros parroquiales, los sacerdotes, de una o manera de otra se notaba su tendencia. Si era pro pueblo, para que les permitieran hacer ese tipo de manifestaciones sin castigo y sin nada, y otras en donde ellos se encargaban de castigar a todos los que intentaban hacer ese tipo de presentaciones. Y el problema, me di cuenta también que los encargados, bueno, los comuneros, son los que guardan muchos de esas costumbres añejas y se la van pasando de uno a otro. El problema es que los sacerdotes no lo saben porque los tienen castigados. Y el caso más simpático que me encontré fue aquí en Zumpango, ¿no? Fui con los comuneros porque el sacerdote Antonio me mandó con ellos a buscar datos y se abrieron conmigo, y entonces uno va dándose cuenta que en los libros, por ejemplo, en los de Mochitlán, también, así como dice que el nombre de Mochitlán quiere decir pueblo inundado por el río, también hay documentos muy añejos de los primeros indígenas que estuvieron llevando los registros del 1700 y pico que están los libros. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que cuando vayan a ese tipo de lugares, pregunten con los sacerdotes y les pidan que les muestren los libros parroquiales, porque van a encontrar en un momento datos muy interesantes, que a mí hasta últimamente es que me he dado cuenta pues de que no los tomaba yo en cuenta, pero ustedes que a eso son los que se dedican más que uno, pues tienen mucho valor para ustedes, ¿no? Era el único comentario que les quería hacer. Gracias, maestro Castañón. El maestro Shinol Malacate. Buenas noches. Nada más quisiera hacer un pequeño comentario respecto, o más bien una pregunta respecto a las zonas en donde se tiene mayor influencia de la concepción mágico-religiosa de los tlaloques aquí en el estado, porque yo me encontré con que en el Museo de Antropología en Jalapa, ahí sí hay estructuras de piedra con un diseño especial, y bueno, sí, le llaman específicamente tlaloques, y hablan de su vinculación con la palabra chaneque. Y acá por la Costa Grande, lo del chaneque pues lo relaciona con los duendes que habitan, según las creencias, en las zonas donde hay corrientes de agua. Y hablan de que a los niños que van a bañarse sin permiso los pueden empujar los chaneques hacia las corrientes de agua, que les puede pasar algo malo. Y bueno, dicen que habitan especialmente donde hay esas plantas acuáticas en forma de corazón, ¿no? Y bueno, entonces el planteamiento es ver hasta qué área influye